Bueno, hasta ahora vimos las distintas familias de antibióticos, sus mecanismos de acción en la bacteria, y ahora estamos en condiciones de entender las distintas estrategias que ha montado la bacteria para evitar la acción de los antibióticos. Entonces, primeramente vamos a definir qué es la resistencia a los agentes antimicrobianos. Y esto es la capacidad que tiene la bacteria de crecer en condiciones in vitro frente a una determinada concentración de antibiótico que es equivalente a la máxima alcanzada en el torrente sanguíneo. Esto es así y se define de esta manera porque en general los antibióticos cuando son administrados alcanzan una alta concentración en sangre, entonces si el microorganismo puede crecer en esas condiciones, la terapia no va a ser efectiva. El fenómeno de resistencia a los agentes antimicrobianos no es algo reciente. Si usted recuerda, con la introducción de los primeros antibióticos comerciales como la sulfonamida, no pasó mucho tiempo hasta que éstas dejaron de utilizarse debido a una disminución de su efectividad. Lo mismo ocurrió con las penicilinas, que se introdujeron en los años 40, pero por el abuso de este fármaco, que en la época se utilizaba hasta en cremas cosméticas, llevó a la aparición de cepas de Staphylococcus aureus que eran resistentes a las penicilinas. Luego, con el objeto de mejorar la acción de las penicilinas, aparecen las primeras penicilinas sintéticas como la penicilina, a principios de los años 60, y no demora mucho tiempo en aparecer cepas de Staphylococcus aureus resistente a este antibiótico. Pasaron 3 años y emergieron las primeras cepas. También, digamos, en los 60 se introduce la gentamicina y ya para finales de los 70 se observa resistencia a este aminoglucosa. Por mucho tiempo, la vancomicina fue el único antibiótico que era apto para tratar infecciones causadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y la resistencia a este antibiótico comienza a aparecer en gran negativo a finales de los 80 y en Staphylococcus aureus emerge a finales de los 90 y principios del 2000. ¿Sí? Entonces vemos que la introducción de un antibiótico no demora mucho tiempo hasta que aparece el fenómeno de resistencia. Tenemos dos tipos de resistencia comunes en las bacterias. Puede ser una resistencia innata o adquirida. En el caso de la resistencia innata, se caracteriza porque la bacteria ya posee genes con un mecanismo de resistencia, como puede ser producción de beta-lactamasa, o por las características de su metabolismo, no es activa, el antibiótico no es activo sobre esa bacteria, o por un componente estructural como puede ser la pared. En el caso de la resistencia adquirida, una bacteria inicialmente era susceptible a un antibiótico, ¿sí? Inicialmente es susceptible, pero luego con el tiempo se torna resistente. Esto puede ocurrir porque ocurren mutaciones en genes de su cromosoma o porque adquieren elementos genéticos móviles como plasmidotransposones que le otorgan genes ahora con resistencia a determinados antibióticos. Ejemplos de resistencia innata a los antibióticos que están asociados a componentes estructurales como la pared, podemos mencionar los casos de las polimicinas. Las polimicinas tienen como propósito desestabilizar la membrana de bacterias gram negativas. En el caso de las gram positivas, esa membrana no existe, entonces no son activas. Lo mismo ocurre con antibióticos como vancomicina y tecoplanina, que inhiben el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicano, y la pérdida de acción en los gram negativos es porque por su gran tamaño no pueden pasar a través de la puerina para acceder al peptidoglicano.
Entonces, esto vemos ejemplos donde la estructura de la pared le confiere a las bacterias una resistencia innata. Otros mecanismos, como podría ser uno metabólico, podemos mencionar a las bacterias anaerobias, que son resistentes a los aminoglucósidos porque el ingreso del aminoglucósido al citoplasma de la bacteria depende de un proceso que requiere oxígeno. Al ser la bacteria anaerobia, el oxígeno está ausente, entonces el aminoglucósido no puede ingresar. Otras bacterias, por ejemplo, los gram positivos, no son susceptibles a Stronam debido a que producen unas proteínas ligadoras de penicilina con baja afinidad a Stronam, y las que son afines las producen o las sintetizan en bajo número. Entonces, este antibiótico no actúa en estas bacterias. Bueno, podemos mencionar otros como bacterias que poseen genes que sintetizan beta-lactamasas como Klebsiella o Stenotrophomonas maltophilia, que pueden degradar antibióticos como penicilina o imipenem. En el caso de la resistencia adquirida, puede ocurrir por mutaciones en genes cromosómicos o por adquisición de genes extracromosómicos a través del plásmido o transposón. Como consecuencia va a haber una alteración en la estructura del blanco del antibiótico, o también puede ocurrir que se ponga en marcha un mecanismo en donde impide que el antibiótico alcance su sitio de acción. Todo esto va a llevar a una disminución o pérdida de la sensibilidad al antibiótico. No, esto puede ocurrir a través de tres modos. La resistencia mediada por cromosomas, en ese caso se van a producir una acumulación de mutaciones en un mismo gen. Eso en general sucede porque hay agentes como agentes mutagénicos, la radiación UV o rayos X, que favorece que se produzcan errores en la copia del DNA, entonces eso lleva a nuevas mutaciones. Otro caso es la resistencia mediada por plásmidos. En este caso, los plásmidos son moléculas de DNA circular de doble cadena y poseen diversos genes que pueden codificar ya para enzimas que pueden degradar antibióticos o para sistemas de transporte en la membrana que puedan expulsar los antibióticos. Y todo esto le otorga nuevos mecanismos de resistencia a la bacteria. En general, la resistencia mediada por plásmido es más frecuente que la resistencia mediada por cromosomas. Características particulares de los plásmidos que se pueden replicar independientemente del DNA, poseen diversos genes de resistencia contra antibióticos y tienen una alta tasa de transferencia de plásmido de célula a célula. En general, se emplea un mecanismo de conjugación. Y el último caso es resistencia mediada por transposones. Los transposones son segmentos pequeños de DNA y puede ocurrir una movilización dentro del DNA cromosomal o entre el DNA cromosomal y el plásmido. Como son pequeños, tienen genes de resistencia para uno y como máximo 3 antibióticos, y su replicación depende de la replicación del DNA cromosomal o del plásmido, o sea, no se replican independientemente. Bueno, les había mencionado la conjugación, que es el mecanismo principal de transferencia de plásmidos de una bacteria a la otra. Acá tenemos una representación donde vemos el plásmido en una bacteria donora, se llama en general plásmido F, la F se refiere a fertilidad, porque este plásmido puede sintetizar un pilus, ¿sí?, que se llama pilus sexuado, que va a conectar a la bacteria donora con la receptora. ¿Sí? Acá vemos una imagen donde se ve la bacteria donora, donora, conectándose con la bacteria
receptor a través del pilus sexual. Entonces lo que va a ocurrir es que una vez que se establece la conexión entre ambas bacterias, el DNA del plásmido va a sufrir un corte de manera de poder pasar a través del pilus una hebra del DNA plasmídico, y una vez en la otra bacteria va a ocurrir la síntesis de la cadena complementaria. Ocurre tanto en la bacteria receptora como en la donora, y al final del proceso ambas bacterias van a tener un plásmido doble cadena, y ahora la bacteria receptora tiene un plásmido F y por tanto tiene la capacidad de transmitir este plásmido a otra nueva bacteria. Por tanto, se convirtió en bacteria donora. Otros mecanismos de transferencia, podemos mencionar la transformación. En este caso, ocurre en situaciones de estrés, generalmente con situaciones donde hay falta de nutrientes y alta densidad celular. En este caso, cuando se produce la muerte de la bacteria por lisis, se liberan fragmentos del cromosoma, y la bacteria receptora va a estar en un estado, digamos, que va a favorecer el ingreso de esos fragmentos, y si son integrados en su DNA, y ese fragmento tiene algún gen de resistencia al antibiótico, entonces la bacteria receptora va a poder disponer de ese mecanismo para resistir la acción del agente antimicrobiano. Otro mecanismo se llama transducción. En este caso está mediado por un virus bacteriano que se conoce como bacteriofago. Lo que hace el bacteriofago es infectar a la bacteria huésped, entonces se replica con la maquinaria presente en la bacteria. Cuando el fago está en condiciones de finalizar su replicación y va a iniciar el proceso, un nuevo ciclo de infección, lo que hace es encapsular su DNA en la cabeza viral, pero puede ocurrir que durante ese proceso, como se produce la ruptura del DNA cromosomal, alguna porción de ese DNA ingrese también en la cabeza del virus, o sea que sea empaquetado en forma conjunta con el DNA viral, y cuando el bacteriófago sale de la bacteria, inicia un nuevo ciclo de infección. Cuando infecta a la nueva bacteria, puede introducir no solamente su DNA viral, sino el DNA cromosomal procedente de la bacteria que había parasitado anteriormente. Entonces este DNA puede mantenerse como un plásmido o integrarse en el DNA según suceda, y eso le puede proporcionar un mecanismo de resistencia. Podemos mencionar 5 tipos principales de mecanismos de resistencia a los antibióticos. El primero está relacionado con la hidrólisis enzimática, como hemos visto con las enzimas beta-lactamasas. Un segundo mecanismo está asociado a la modificación enzimática del antibiótico, o sea que hay enzimas que le agregan grupos al antibiótico, entonces modifica su estructura y disminuye la afinidad por el sitio blanco. También puede ocurrir modificaciones en el blanco del antibiótico, como con ribosomas o enzimas como las topoisomerasas, o en la composición de la pared de la membrana para que no interaccione, o también en gram positivos, lo que se ve en una alteración en el tipo de proteína ligadora de penicilina, cambiando por una variante que tenga menor afinidad por ese antígeno. También puede verse una disminución de permeabilidad, ¿sí? O sea, la bacteria disminuye el ingreso del antibiótico a través de porinas, y también un mecanismo que está asociado es el de la extracción activa con bombas de flujo. ¿Sí? En general, el ingreso y la extracción son mecanismos que
pueden actuar en forma conjunta, disminuyendo la concentración intracelular del antibiótico. Bueno, para tener un ejemplo de este último caso, podemos ver que la alteración de la permeabilidad se puede dar en dos niveles. Por un lado, por el cambio de porina expresada. Un ejemplo es el caso de Klebsiella pneumoniae. Luego de un tratamiento antibiótico, en Klebsiella se produce un cambio de la expresión de la porina tradicional por una de menor tamaño, lo que restringe el ingreso del antibiótico hacia el interior de la célula. ¿Sí? En caso de beta-lactámicos, baja entre 4 y 8 veces la concentración. También puede haber un cambio en el nivel de expresión de la porina, o sea, disminuye, hay una menor cantidad, por tanto, hay menor número de canales por donde podría entrar el antibiótico. Y si a esto lo acoplamos a la acción de las bombas de flujo, donde hay un bombeo activo del antibiótico desde el interior de la bacteria hacia el exterior, todo esto hace que la concentración del antibiótico intracelular caiga y disminuya su efecto. En el caso de Pseudomonas aeruginosa tenemos bombas de flujo que pueden expulsar beta-lactámicos, o en Staphylococcus aureus o enterobacterias podemos ver bombas que eliminan fluoroquinolonas y aminoglucosa. En cuanto a los mecanismos de acción enzimáticos, los que son más conocidos, que la acción de beta-lactamasa. La beta-lactamasa, como ya comentamos, inactiva diversos antibióticos beta-lactámicos. Las primeras que se descubrieron fueron las penicilasas, que actúan degradando penicilina. Esto fue descrito por Abraham Chen cuando estudió la acción de cultivos de Escherichia coli en la inactivación de penicilina. Y lo que hacen en general todas las beta-lactamasas es hidrolizar de manera irreversible el anillo, el enlace amida que se encuentra en el anillo beta-lactámico, y cuando esto ocurre pierde la efectividad del antibiótico. Estas beta-lactamasas pueden tener un origen cromosomal o plasmídico, y en el caso de bacterias gram positivas, una vez que son sintetizadas, son liberadas al exterior, ya que recuerden que los antibióticos en las gram positivas actúan directamente sobre la pared que es rica en peptidoglicano. Cambian las gram negativas, las beta-lactamasas se concentran en el espacio periplasmático, entonces no tiene ese efecto de dilución que puede ocurrir en las gram positivas al liberarlas al exterior, sino que están confinadas en ese espacio, entonces resulta más eficiente su acción. Y las beta-lactamasas se clasifican en 4 grupos según la clasificación de Amber, y se basa en la homología de la secuencia de aminoácidos de estas enzimas y en las características de su sitio activo. Otra estrategia que posee la bacteria para resistir la acción del antibiótico es la modificación enzimática. En este ejemplo podemos ver a un aminoglucósido que es modificado a través de enzimas que tienen la capacidad de transferir un grupo acetilo, como es con las enzimas denominadas aminoglucósidos acetiltransferasa. Este acetilo se incorpora en un grupo amino, o también puede ocurrir que el aminoglucósido sea fosforilado a través de una fosfotransferasa, o puede recibir un grupo o un nucleótido a través de la enzima nucleotidiltransferasa. En todos estos casos, la modificación del aminoglucósido lleva a la pérdida de la actividad antimicrobiana. Es importante resaltar que la enzima acetiltransferasa también es activa agregando un grupo acetilo a fluoroquinolonas, y también logra el mismo efecto, la pérdida de la acción antimicrobiana.
También otras de las estrategias de la bacteria para preservarse de la acción del antibiótico es modificar el sitio blanco. Entonces, un ejemplo es la modificación de proteínas ligantes de penicilina, como es el caso de las cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Estas cepas en particular poseen un gen que se llama MECA y codifica para una proteína ligadora de penicilina que está alterada, denominada PBP2A, y tiene baja afinidad por beta-lactámicos, en particular meticilina y oxacilina, y de esa manera puede mantener la síntesis de su pared y no ser afectado por estos antibióticos. También otra opción es la modificación de la DNA girasa. Ustedes recuerdan que las fluoroquinolonas actúan a nivel de la topoisomerasa 4 y de la ADN girasa. Entonces, estas enzimas están constituidas por dos subunidades A y dos subunidades B, y cualquier mutación en estas subunidades puede otorgarle resistencia a una fluoroquinolona. Otro mecanismo también es la modificación del sitio blanco ribosómico, ¿sí? Entonces, antibióticos que actúan a nivel ribosomal como tetraciclinas, macrólidos, estreptograminas, aminoglucósidos, pierden su efecto debido a metilaciones en el RNA ribosómico de la unidad 16S o de la unidad 23S. En el caso de glicopéptidos, si ustedes recuerdan la vancomicina, actúa a nivel de la porción terminal del pentapéptido de la cadena de peptidoglicano. Actúa principalmente entre el cuarto y quinto aminoácido de ala de ala. Entonces, la estrategia de la bacteria es cambiar este arreglo del pentapéptido y reemplazar esta última de alanina por D-lactato. De esa manera, ahora la vancomicina va a tener un sitio de acción alterado donde pierde su afinidad y entonces la bacteria puede continuar con el entrecruzamiento del pentapéptido. Una estrategia que ha desarrollado la bacteria para evitar la acción de las polimicinas es modificar el lipopolisacárido. Ustedes recordarán que las polimicinas y colistina interaccionan electrostáticamente con los grupos fosfatos presentes en el lipopolisacárido, y eso le permite a la colistina penetrar la membrana externa de la bacteria y de esa manera aumentar la permeabilidad a la entrada del agua y por consiguiente lleva la lisis de la bacteria. Entonces, los microorganismos que han desarrollado resistencia hacia la colistina poseen un mecanismo en donde pueden transferir mediante una enzima un grupo fosfoetanolamina al lípido A, componente del lipopolisacárido, y de esa manera modifican la carga del lipopolisacárido, y cuando la colistina interacciona electrostáticamente, si bien lo hace, ya no penetra la membrana externa de la bacteria, sino que hace una interacción superficial. Entonces, de esta manera, el microorganismo logra evitar el aumento de la permeabilidad y mantiene la función estructural de la membrana. Bueno, si bien hasta el momento vimos los distintos mecanismos de resistencia de las bacterias, estas pueden contar con más de un mecanismo y los pueden emplear simultáneamente. Por tanto, el tratamiento antibiótico se hace más dificultoso. Este es el caso de Klebsiella pneumoniae, KPC, que posee la enzima carbapenemasa y está asociada a infecciones hospitalarias. En este microorganismo en particular, posee hasta 6 sistemas de resistencia. Por ejemplo, puede disminuir la permeabilidad de su membrana a los antibióticos,
por un cambio en la expresión de las porinas. Lo que ocurre es que la Klebsiella, al estar en contacto con el antibiótico, expresa una porina de menor tamaño para disminuir su ingreso, y eso afecta a aminoglucósidos y beta-lactamos. También posee bombas de flujo, ¿sí? Entonces el antibiótico que entra también lo envía al exterior, y eso afecta a aminoglucósidos y fluoroquinolonas. Cuenta con mecanismos de inactivación de antibióticos, como las beta-lactamasas, en particular carbapenemasas, que no solamente le otorga resistencia a penicilinas y cefalosporinas, sino también a los carbapenemas. También cuenta con resistencia a los aminoglucósidos y fluoroquinolonas a través de las enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Recuerden que estas enzimas colocan grupos acetilos en aminoglucósidos y también son activas con el mismo mecanismo con fluoroquinolonas. Cuenta con un mecanismo de protección de las deneangirasas y topoisomerasas a través de una proteína de resistencia a la quinolona que va a impedir la unión de la quinolona con estas enzimas. Y por último, posee resistencia a colistina a través del gen MCR1, que, como vimos recientemente, adiciona un residuo de fosfotanolamina lípido A que se encuentra en el liposacárido. Entonces vemos que este microorganismo cuenta con todos estos mecanismos de resistencia, y realmente es un desafío contar con un tratamiento antibiótico efectivo cuando causa una infección bacteriana. Como vimos, los microorganismos poseen más de un mecanismo de resistencia, y por este motivo se establecieron criterios empleando el perfil de resistencia de una determinada especie bacteriana, y se los clasifica como microorganismos multiresistentes, aquellos que poseen resistencia a 3 o más clases diferentes de antibióticos, como podrían ser betalactámicos, fluoroquinolonas y sulfos. Otro criterio es resistencia extrema. El microorganismo solamente es sensible como máximo a 2 clases de antibióticos, y a todo lo demás es resistente. Y se considera un microorganismo panresistente cuando presenta resistencia a todas las familias de antibióticos. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud confeccionó una lista de patógenos prioritarios que son resistentes a los antibióticos y que representan una amenaza para la salud. La idea es fomentar la investigación y desarrollar nuevos antimicrobianos para poder tratar infecciones provocadas por estos microorganismos. Dentro de los patógenos de prioridad crítica y elevada podemos mencionar bacterias multiresistentes que afecten a pacientes que están sometidos a cirugías, a cateterismo y a ventilación mecánica. Sobre todo, la ventilación mecánica es una vía para el ingreso de microorganismos al pulmón, y que en general complica el cuadro de estos pacientes que ya se encuentran debilitados. Digamos, el grupo de patógenos que es de particular interés es el que pertenece al grupo escape, que lo integran Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, junto con Enterobacter. También se incluyen otras bacterias, en particular enterobacterias como Escherichia coli, Serratia, Proteus, Morganella. Todas ellas causan infecciones graves con bacteremia, sepsis o neumonía, y eso está asociado a altos índices de morbilidad, o sea que la morbilidad es la pérdida de las capacidades del paciente sin ocasionar la muerte, pero disminuye la calidad de vida, y mortalidad.
Digamos, entre los patógenos de importancia crítica se resaltan Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias resistentes a carbapenemes y cefalosporinas de tercera generación. Y le siguen con importancia elevada Enterococcus faecium, resistente a vancomicina, y Staphylococcus aureus, resistente a meticilina. En los últimos años, afortunadamente, se han desarrollado nuevos antibióticos. Notarán que el número de antibióticos es mucho menor a los que emergieron entre los años 40 y 80, y los laboratorios han trabajado en mejorar, digamos, antibióticos que pertenecían a las familias conocidas. Por ejemplo, tenemos una quinolona aquí como becifloxacin, que se activa contra gram positivo y gram negativo, y también desarrollar otras cefalosporinas y carbapenemes de mejor acción. Acá voy a destacar un aminoglucósido, plasomicina, que es un aminoglucósido semisintético que tiene la capacidad de evitar la acción de enzimas modificadores de aminoglucosa. Por lo menos hasta el momento no hay resistencia reportada, y también se desarrollaron otras cefalosporinas activas contra bacilos gram negativos multiresistentes como cefiderocol, y aquí ven también un desarrollo de un nuevo inhibidor de beta-lactamasa que vimos, avibactam, que es formulado junto a ceftazidime. Y también hay otros antibióticos en fase 3, que es el último estadio de pruebas, que se hace un estudio clínico con un gran número de pacientes, y algunos de ellos, como la oritambalcina, es un glicopéptido que tiene acción sobre Staphylococcus aureus resistente a methicilina y también a vancomicina. Ceftoviptol es un antibiótico que actualmente se encuentra en uso en Europa. También es activo contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y que desafortunadamente no está aprobado en Estados Unidos, pero se puede acceder a este antibiótico. Bueno, aquí quiero presentar un estudio que hizo el Servicio de Antimicrobianos del Instituto Malbrán, ANLIS, y en este estudio se muestra el porcentaje de infecciones bacterianas por microorganismos multiresistentes. El Servicio de Antimicrobianos utilizó un parámetro que es el número de pacientes hospitalizados y que han sufrido de una infección por microorganismos multiresistentes que poseen beta-lactamasa de espectro extendido. Y este número lo refirió cada 10.000 personas. De esta manera comparó las cifras halladas de Argentina con la de países europeos, que son países desarrollados. En este caso, vemos que en Europa este índice entre 5 y 6 pacientes hospitalizados cada 10.000 personas contraen una infección con microorganismos multiresistentes, y en Argentina a nivel nacional este número llega a 9. Podríamos decir que dentro de todo nuestro país está con un índice relativamente cercano a lo que pasa en países europeos, pero si vemos el índice que se obtiene en la ciudad de Buenos Aires, es 8 veces superior a lo que ocurre en Europa, y eso despierta una alarma y llama la atención, porque esta cifra es muy elevada, y en cierta forma se puede explicar, es porque en la ciudad de Buenos Aires dispone mayor centros de alta complejidad, pero lamentablemente hay un uso indiscriminado de los antibióticos, hay una mala prescripción, los hospitales carecen de una infraestructura adecuada, hay muchas áreas que se emplean tanto para pacientes que van a ser sometidos a cirugía o que fueron sometidos a una cirugía, y con otros pacientes que tienen un cuadro leve, pero estas áreas en común pueden ser, digamos,
un foco de transmisión de estos patógenos. Y también la longevidad, que gracias al avance de la medicina se ha extendido, también lleva a que los pacientes hayan sido durante su vida sometidos a cirugías o a una quimioterapia o también a trasplantes, y todos estos procedimientos pueden favorecer la infección por microorganismos multiresistentes. También el Servicio de Antimicrobianos hizo una alerta en el año 2020 sobre la aparición de bacilos gram negativos, en particular Klebsiella pneumoniae, que es productor de carbapenemasa, pero en este caso el 27% de estos microorganismos tenía doble expresión de carbapenemasa, tenían de clase A y de clase B, lo que hace es que el tratamiento, digamos, indicado para estos microorganismos era ceftazidima avibactam, ya no fuera efectivo, y si recuerdan el cuadro anterior, es un antibiótico, este tratamiento con inhibidor y antibiótico, que es una ceftazidima de tercera generación, es reciente. Entonces, ya estamos viendo que emplear antibióticos de última línea no está ya siendo efectivo para este tipo de microorganismos. Y el año pasado también se observó la presencia de 3 cepas de Klebsiella pneumoniae pan-resistente, y el único tratamiento efectivo fue cefiderocol con inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, como podemos ver, la aparición de cepas pan-resistentes nos lleva a una situación límite en donde ya estamos usando los últimos antibióticos desarrollados. Y también se ha informado que lamentablemente Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de aislamiento de bacterias pan-resistentes. En Brasil, no tengo estudios estadísticos de la misma índole, pero se observó que existe resistencia a carbapenemasa, lo ha comentado la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es Anvisa, en el año 2018, donde los principales patógenos con esta resistencia son Acinetobacter, Klebsiella y Pseudomonas, siguiendo lo que ha comentado la Organización Mundial de la Salud, pero quiero detenerme en este dato, en que a partir del año 2016 se observa resistencia a colistina que va aumentando progresivamente en el tiempo. En particular, las cepas de Klebsiella pneumoniae que poseen carbapenemasa eran tratadas con colistina, y en el año 2011 no se observaba resistencia a este antibiótico, pero ya para el 2015 se observó un porcentaje de resistencia del 27%. Entonces, esto es alarmante porque, si bien no tengo cifras actuales, esto ha ido evolucionando y seguramente este porcentaje es mayor. ¿Y por qué ocurre este fenómeno de multiresistencia? Bueno, no se debe solamente al uso indiscriminado de antibióticos en medicina humana, también se debe a los tratamientos en la medicina veterinaria. Si ven este cuadro, acá tenemos representadas todas las familias de antibióticos, y prácticamente todas, la mayoría, con excepción de 3, se usan en medicina veterinaria. Acá habría que agregar también las polimixinas, que incluyen a colistina, ¿sí? Entonces, al usarse estos antibióticos también en el tratamiento de animales, fomenta la multiresistencia. Y acá voy a citar 2 estudios, uno en Argentina que se hizo en el año 2013 hasta 2017, donde se obtuvieron aislados en 129 granjas avícolas, se tomaron 304 muestras, fueron granjas distribuidas en el país, y lo que mostró este estudio es que
casi la mitad de los aislados de Escherichia coli presentaban resistencia a colistina. Y recuerden que colistina es un antibiótico que es considerado de última línea, ¿sí? También en Brasil se hizo un estudio donde se evaluaron animales, ya sea domésticos y silvestres, y de 67 aislados se encontraron que, si bien eran sensibles a carbapenemes como meropenem, imipenem y aminoglucósido como amicacina, eran resistentes a betalactámicos y en particular el 93% a colistina. Entonces, acá quiero volver a hacer énfasis que este antibiótico de última línea, ¿sí? Y hay microorganismos como enterobacterias que son resistentes y se encuentran en animales sanos, ya sea domésticos o silvestres. Lo mismo pasa en estas aves de corral, que lo estudio en Argentina, que eran aves sanas. Entonces ya tenemos bacterias multiresistentes en la flora de animales, ya sea domésticos o que se crían en granja. Finalmente, en este cuadro podemos ver la diseminación de microorganismos multiresistentes entre animales y humanos. Como pueden ver aquí, los animales son tratados con antibióticos, ya sea animales de granjas o también la cría de peces. Las heces de ellos pasan a la tierra y por tanto son la vía de diseminación de microorganismos, y también a través de la tierra pasan a los flujos de agua. Como las heces de animales de granja son utilizados como abono, también son una vía para contaminar los productos agrícolas, ya sea los productos agrícolas o las fuentes de agua llevan microorganismos multiresistentes que van a ser consumidos por humanos. Pero también ocurre lo inverso. La medicina humana también lleva a diseminar microorganismos multiresistentes en los cursos de agua, y eso también lleva al suelo, que después va a estar en contacto con animales, ya sea ganado, y también el agua que se emplea para la cría de peces. Por tanto, la diseminación, digamos, es mutua entre humanos y animales. Para finalizar, quería comentarles que desde que iniciamos la charla, vimos que los antibióticos fueron originalmente aislados de hongos y de bacterias. Por este motivo no es sorprendente que los microorganismos hayan desarrollado estrategias de resistencia, ya que han competido durante millones de años por el espacio, por nutrientes. Por tanto, nosotros en la actualidad disponemos de antibióticos para el tratamiento de todas las infecciones bacterianas, y es importante tener conciencia que son una herramienta efectiva, pero hay que ser responsables en cuanto a su uso, y sí continuar investigando por nuevos antibióticos hasta contar con otras terapias alternativas eficaces.